Bueno, vamos con el punto este de los gobiernos del PSOE, 1982-1996. Esta es la primera parte de dos, ¿vale? Para que quepa todo un poquito en la pizarra, no va a ser especialmente largo. Bueno, como decíamos, después de la dimisión de Adolfo Suárez, después del golpe de Estado, después del gobierno de Carlos Sotelo, hay elecciones y en el 82 gana, con una mayoría absoluta muy amplia, con más de 10 millones de votos, el Partido Socialista Obrero Español de Felipe González. Eso va a ser un hecho que en España hay gente que va a decir, uy, cuidado, recordad que venimos de 40 años de un gobierno dictatorial en el cual cualquier ideología de izquierda o socialista era el enemigo. Bueno, pues aún así gana un partido socialista de izquierda las elecciones con un apoyo muy importante y no se hunde el país, no se rompe, no hay una grave crisis ni pasa nada raro, simplemente pues un gobierno y empieza a gobernar. También tenemos que saber que no solamente en el 82, en el 86 y en el 90, 3 elecciones seguidas, el PSOE consiguió el apoyo mayoritario, mayoría absoluta en el gobierno. Son 12 años de mayoría absoluta. En el 1993 vuelve a ganar las elecciones, pero esta vez con minoría, sin los diputados suficientes como para tener el gobierno sin apoyos. Y los apoyos que va a buscar son apoyos con partidos nacionalistas, con Convergencia y Unión en Cataluña, con el Partido Nacionalista Vasco en País Vasco, evidentemente, y Coalición Canaria. Y con esos apoyos consigue un nuevo gobierno. Eso va a ser el desarrollo electoral de estos gobiernos del PSOE. ¿Cuál va a ser la principal idea del PSOE una vez que llega al país? Modernizar el país. Hay unas declaraciones muy graciosas del vicepresidente, no hemos puesto el nombre, lo podemos poner, Alfonso Guerra, un político sevillano, que nada más ganar las elecciones, la entrevista que le hicieron, le pusieron un micrófono y su frase literal va a ser: a este país no lo va a conocer ni su madre. En realidad dijo ni su puta madre. Pero bueno, queriendo decir, vamos a modernizar el país. El país está muy anticuado en todos los aspectos, al lío, que tenemos una constitución, democracia por delante, vamos a darle la vuelta al país. Y se modernizó. Realmente la reforma y la modernización fue importante durante el gobierno del PSOE, no tanto como mucha gente esperaba, como tanto creo, como mucha gente temía incluso. Fue una política reformista pragmática, es decir, atendiendo a los hechos y a las realidades, más que a las ideas, más que a la ideología del partido, a los problemas reales, y moderada. Bien, ¿cómo se va a hacer la modernización del país? Pues en cuanto a economía, sobre todo con medidas liberales. ¿Qué significa eso? Significa que durante el franquismo, el gobierno autoritario controlaba la mayor parte de la economía del país, de forma directa o indirecta, creando empresas que tenían monopolios. Bien, lo que va a hacer durante estos primeros años el PSOE es liberar. Por ejemplo, la única empresa que manejaba la gasolina en España era una, CAMSA. Lo que se hizo es liberar ese sector y permitir que hubiese más empresas. Ahora mismo sabemos que tenemos gasolineras de muchas marcas diferentes. Eso empezó ahí, eso es liberalizar la economía. Pues eso se aplicó prácticamente a todos los sectores de la economía. Y luego, en cuanto a medidas sociales, ayudas, subsidios, paro, ayudas al desarrollo, subvenciones, medidas sociales, es una política que se le pone el adjetivo, se le pone el sobrenombre de socialdemócrata. Eso quiere decir que son medidas de apoyo social dentro del marco demócrata y que tienden a la protección de la gente que lo necesite, a intentar proteger un poquito, incluso más allá, a pecar por exceso más que por defecto, no quedarse corto en cuanto a ayudas. Y eso siempre ha habido en España bastante discusión sobre si hay demasiadas ayudas o menos ayudas. Bueno, ya veremos cómo. Ya entrando en el meollo, la actuación económica del PSOE durante estos años. Destaca una persona en concreto, Miguel Boyer, que fue uno de los primeros ministros de Economía del PSOE y que fue el encargado de llevar a cabo esa modernización económica, esa liberalización económica de muchos sectores. Y fue muy criticado por todas partes, desde la izquierda, desde la derecha, por todas partes. Fue un ministro con mucha personalidad, pero muy polémico. Pero sí, es cierto que
consiguió liberalizar el mercado español, cosa que es necesaria dentro de una economía capitalista como es la nuestra. Tiene que haber varias empresas, varios sectores privados en cada sector económico para que pueda haber competencia, pueda haber lucha. Lo habréis dado esto en economía, los que tengáis economía. También se produce un hecho que es muy crítico y en Cádiz afectó mucho, que es la reconversión industrial. Las industrias españolas eran muy antiguas y dedicadas a sectores muy antiguos, se habían quedado muy atrás. En todos los aspectos, en infraestructuras, en maquinaria, en edificios, en forma de trabajar, en formación de los trabajadores, en los contratos de los trabajadores. Y hay un proceso que fue muy duro en Cádiz, fue muy duro en el País Vasco también, en Cataluña, en Galicia, en algunas zonas también, de intentar modernizar esa industria que existía. Por ejemplo, en Cádiz muy importante en los astilleros, las fábricas de barcos. Una crisis, muchos trabajadores se fueron al paro, fue un problema grave, pero había que hacerlo porque la industria era muy antigua. Luego además lo que se hace es flexibilizar el mercado laboral. ¿Qué significa eso? Significa hacer más fácil despedir a los trabajadores, pero también hacer más fácil contratarlos, de forma que las empresas son más flexibles. Si una empresa, cuando contrata a un trabajador, lo tiene que tener toda la vida en la empresa, va a tener miedo a contratarlo. Porque, ¿y si dentro de un año me va mal? ¿Qué hago con este contrato? Que tengo que pagarle todos los meses. En cambio, si una empresa sabe que si le va mal, oye, con una compensación, con una ayuda, con lo que haga falta, pero puede manejar su plantilla de una forma flexible, pues puede tender a contratar más, porque el riesgo es menos. Bueno, hacía falta flexibilizar el mercado laboral español, que era muy cerrado, muy rígido. Eso, que es muy polémico, lo llevó a cabo también Miguel Boyer. Al final, con esas tres medidas, con la liberalización económica, la reconversión industrial y la flexibilización del mercado laboral, se consiguió que nuestra economía, por un lado, estuviese estable. Recordad que venimos de una crisis importante en los años 70 y empezar un desarrollo económico continuo. A partir de 1984-85 la economía española va a experimentar un desarrollo continuo, va a crecer mucho durante esos años de una forma contenida y mantenida en el tiempo. Dos hechos importantes para marcar ese desarrollo español económico y sobre todo su proyección en el resto del mundo van a ser, por un lado, los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, sí, hubo unas Olimpiadas en España, en Barcelona, y la Exposición Universal de Sevilla 1992. Son dos hechos deportivos, culturales, pero que en realidad requirieron una cantidad de inversión económica enorme. Y realmente lo importante de los Juegos Olímpicos de Barcelona no fueron las competiciones, las medallas, las carreras, no. Lo importante es que Barcelona salió al mundo como una ciudad nueva, moderna, abierta, con una cultura importantísima, y que todo el mundo supo dónde estaba Barcelona y supo que era una ciudad dinámica, económicamente pujante, que España era un país que estaba avanzando en el mundo. La exposición de Sevilla lo mismo. En realidad los pabellones que se construyeron para la Exposición Universal siguen estando en Sevilla, se pueden visitar algunos de ellos, ahora son oficinas, eso duró un año, hubo conciertos, actividades culturales, se reunía todo el mundo de la cultura, pasó por Sevilla. En realidad eso no es lo importante es mostrar como una zona que se tenía por una zona pobre, atrasada, como el sur de España, podía ser una ciudad moderna, vibrante, económicamente desarrollada, atrayendo a empresas, a negocios, a turistas. Son dos hechos muy importantes, requirieron muchísima inversión, pero salieron adelante. Gracias a estos dos hechos, España volvió a ser conocida en todo el mundo. El problema es que a partir de 1992, cuando tenemos este momento, comienza una recesión económica, una pequeña crisis económica. Ese crecimiento que ha habido durante 10 años de la economía se frena y decae. Ocurrió en toda Europa. En España se notó un poquito más que en el resto de Europa, porque España era una economía que venía de más abajo que otros países europeos. Esta crisis económica coincide con un tratado de nombre muy raro, Tratado de Maastricht. Maastricht es una ciudad en Holanda. Maastricht es una ciudad donde se firma un tratado de la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea se llamaba entonces, para establecer que todos los países de la Unión Europea tenían que tener características económicas en común, un plan de convergencia, un plan de unirse, de acercarse unos a otros. A cada país se le puso unos requisitos, unas normas. Tú tienes tu economía, tienes que avanzar por aquí, tienes que desarrollar esto, lo otro. Y con esta recesión España no cumplía esos requisitos.
si no cumplíamos estos requisitos, corríamos el riesgo de salir de la Unión Europea. Lo que hubo fue un plan de convergencia. La Unión Europea apoyó con mucho dinero a España, mucho dinero. España invirtió mucho dinero en ese desarrollo económico y se terminó cumpliendo esos requisitos. Dentro de estos requisitos, por ejemplo, aquí es cuando se estableció que iba a haber una moneda común para toda la Unión Europea, el euro, que al principio no se llamaba así, se llamaba ECU. En cuanto a las reformas, el desarrollo de esas reformas. Bien, a nivel legislativo tenemos que mencionar, no entramos en cada una de ellas, simplemente mencionar que hay una serie de leyes que van a desarrollar los derechos y las libertades de los ciudadanos que vienen reconocidos en la Constitución. Uno de los más polémicos fue la ley del aborto. La primera ley del aborto en España reconocía la legitimidad del aborto en 3 supuestos, creo que eran violación, enfermedad del feto o enfermedad de la madre. Ya no es delito. Hasta este momento, hasta que el momento de esta ley del aborto, era delito abortar. Otra ley importante, la LOCSE, que es la modernización de la educación. Nuestro sistema educativo actual se basa en esta ley. Está cambiado, ha habido 3 o 4 leyes posteriores, pero se basa. Un cambio tremendo en la educación. La creación, por ejemplo, del AVE, y la línea de tren de alta velocidad, y la red de autovías que recorren toda Europa. Todo esto está dentro de esta reforma. ¿Qué tiene que ver el tren y las autovías con la reforma? Pues el transporte, la distribución de bienes, de personas, reactiva la economía. Era necesario unir las ciudades entre sí de una forma útil para que la economía se desarrollase. Y luego lo importante es la creación de lo que se conoce como Estado del Bienestar. Estado del Bienestar se llaman a los estados que, cobrando impuestos a los ciudadanos, todos los ciudadanos pagamos nuestros impuestos cada mes y cada año, y cada vez que compramos algo pagamos un impuesto. Y con ese dinero, aparte de hacer funcionar el país, construir carreteras, no sé qué, tener que pagar la policía, los médicos, tal, lo que se hace es garantizar el bienestar de los ciudadanos. Por ejemplo, yo me rompo una pierna, dejo de trabajar durante 3 meses, a mí me siguen pagando. Eso es Estado del Bienestar. Cualquier persona rompe una pierna, va a un hospital y el hospital es gratis. Eso es Estado del Bienestar. Si por desgracia tengo un accidente y no puedo volver a trabajar en mi vida, tengo una discapacidad, se me reconoce una ayuda, eso es Estado del Bienestar. Todo ese Estado del Bienestar se desarrolló durante este periodo de tiempo. Incluye, por ejemplo, ayudas al desarrollo de las zonas más pobres y más rurales de España. Por ejemplo, Galicia, Extremadura, Andalucía. Un tipo de ayudas que se conocen como el PER, que son ayudas muy polémicas, se utilizan mucho en política, en discusiones, pero sin las cuales las zonas rurales españolas habrían muerto de pobreza. Esto en cuanto a la política reformista, la actuación económica. Ahora vamos a ver la política exterior y la crisis final de este gobierno.